tal? Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto el día de hoy saludarles. Estamos muy contentos, primero porque es el Internacional de la Niña y del Niño. Y como siempre, bueno, últimamente lo hemos realizado, pues estamos haciendo algún par de sesiones para poder brindar como información referente a la crianza de los niños y a lo que podemos nosotros contribuir para que ellos crezcan de una forma más saludable, digamos, ¿no? Quiero mandarles y enviarles y que reciban el saludo por parte del doctor Arturo Olivares Cerda, nuestro secretario general, que como ustedes saben, él siempre ha estado muy preocupado por el tema de la niñez, por el tema de las hijas y los hijos de los trabajadores, que podamos ofrecerles ambientes de vida mucho más eh, libres de violencia también, en donde su desarrollo y sus habilidades se puedan crear de una forma más segura para ellos, ¿no? Y como ustedes saben, hemos estado trabajando de la mano con la organización Save the Children, que es una organización que se encarga pues precisamente enfocada hacia los niños para una buena, pero nada más los niños de México, sino de todo el mundo. Es una organización muy, muy grande y tenemos el honor el día de hoy de contar con la presencia de la licenciada Samantha Ibarra Ábalos. Ella es coordinadora de contenidos temáticos en esta organización, en la organización de Save the Children. Ha estado muy de la mano junto con nosotros, igual que con Sandy, trabajando en la información que nosotros podemos obtener. El año pasado, si ustedes recuerdan, hicimos el concurso de dibujo y a través de eso en donde los niños expresaron sus emociones, siendo esta herramienta también una forma de exteriorizar lo que estaban sintiendo durante la pandemia. Y a través de Save the Children hemos hecho el análisis de estos dibujos y hemos tenido resultados muy interesantes, y parte de lo que es este proyecto también de poder, bueno, nada más en quedarnos con los dibujos, sino también de ir continuando y ayudándolos a los niños a desarrollarse y a crear una resiliencia también después de esta pandemia. Pues se han dado algunas conferencias y en este caso pues nos complace estar con Samantha. Ella nos va a presentar el día de hoy los derechos de las niñas y los niños, cómo integrarlo en la educación y en la crianza. Creo que es un tema muy interesante y bueno, sin más preámbulos, me gustaría dejarles a la licenciada Samantha para que nos pueda exponer el tema, y esto también pues ustedes lo pueden ir replicando también con sus hijas, con sus hijos y con sus sobrinos, ¿por qué no? Con todos los que puedan ustedes utilizar. Este video va a quedarse aquí en la página del sindicato, entonces para que ustedes puedan servirles, que les pueda servir de referencia cada vez que lo necesiten. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, y Samantha, muchas gracias por acompañarnos y estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Nayeli. Es un gusto para mí estar compartiendo el día de hoy con todas y con todos ustedes. La verdad es que también es un gusto estar haciendo esta mancuerna con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, y esta preocupación que tienen por ir compartiendo información, por ir compartiendo con las familias elementos, herramientas que les sirvan para poder acompañar de mejor manera a las niñas y a los niños. Entonces, también agradecerles el compromiso en torno a ir acercando estos temas y a estar trabajando en conjunto. Y pues bueno, les comparto entonces, si gustan, para iniciar con este tema, que a veces también se nos queda como un poco lejos, ¿no? Hablamos de los derechos de las niñas y de los niños y de que tienen derechos y de lo que son, pero a veces también muchas familias nos preguntan, bueno, pero ¿yo cómo le hago para poder incorporar los derechos en mi forma de educar? Si a lo mejor a mí no me tocan, no sé, garantizar el derecho a la salud o garantizar el derecho a la educación, pero ¿qué puedo hacer? Desde lo que yo como mamá, como papá, como docente, ¿no? Como acompañante de niñas y niños, ¿qué puedo hacer para irlos integrando en el día a día, en mi relación con las niñas y con los niños? Entonces, la idea de esta presentación es poderles dar algunos elementos que nos pueden ayudar a integrar. Primero, comprender qué son los derechos y por qué existen, creo que es algo muy importante. Y luego poder brindar estas herramientas de acompañamiento que pueden ser muy prácticas y que no se quedan nada más en un papel que son los derechos, ¿no? Y que ahí están y que suenan muy bonitos, sino cómo los vamos integrando. Entonces, Claro. bueno, eso Muchísimas es. gracias, Samantha.
Entonces, si quieres, te comparto, comparto entonces la presentación. Por favor, y ya con eso vamos compartiendo los elementos. Ok. Perfecto. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, primero compartirles a grandes rasgos y por qué este tema de los derechos de la niñez son tan importantes para nosotros como Save the Children. Nosotros hemos estado trabajando fuertemente alrededor de todo el mundo, como ya comentaba Nayeli, para pues mejorar la vida de las niñas y de los niños, ¿no? Que es básicamente esta visión que tenemos como organización, ¿no? Que es el sueño que nosotros tenemos como guía y brújula. Es un mundo en el que cada niño y niña y adolescente tenga el derecho a la supervivencia, a la protección, al desarrollo y a la participación. Y nuestra misión es, y por eso nos encantan como hacer también estas mancuernas, ¿no? Y esta posibilidad de trabajar con otras instancias, porque al final lo que buscamos es inspirar estos avances en la forma en la que el mundo trata a las niñas y a los niños, la forma en la que el mundo los ve y cómo podemos ir cambiando este relacionamiento, ¿no? Esto para lograr un cambio en sus vidas de las niñas y de los niños a partir también de lo que compartimos con las personas adultas. La siguiente, por favor. Para nosotros este tema es muy importante. La organización se funda hace muchísimos años, en 1919. Se forma en el Reino Unido y justamente el motivo por el cual se conforma es para abogar por los derechos de las niñas y de los niños tras la Primera Guerra Mundial. Al estar en todo este contexto de guerra y viendo cómo la infancia quedaba totalmente desprotegida, huérfana, además muy vulnerada en muchos sentidos, nuestra fundadora, que se llamaba Englantin Jeff, fue trabajando para lograr albergues, lugares donde las niñas y los niños pudieran estar a salvo y protegidos, y en conjunto con su hermana fundan la organización. Para nosotros es muy importante porque ella fue, Englantin Jeff, quien escribió la primera declaración de los derechos del niño. Estamos hablando de un contexto de hace muchísimos años en el cual ya hablaba en ese entonces de la idea de que las niñas y los niños pudieran tener derechos. Algo muy, muy difícil en aquella época porque siempre se había considerado que las niñas y los niños eran propiedad de las personas adultas, que las personas adultas podían decidir, pero que además en esta circunstancia de mucha orfandad, pues se les veía incluso como personas que pues si sobrevivían bien y si no también, ¿no? Entonces ella empieza a luchar por verles de otra manera, escribe esta primera declaración y bueno, a partir de ese primer trabajo que va haciendo, hoy Save the Children es una organización que está enfocada en la promoción de los derechos de la niñez. Actualmente nosotros trabajamos en más de 120 países alrededor del mundo y bueno, también una de nuestras principales características es que estamos en la atención de emergencias, lo que llamamos respuesta humanitaria alrededor del mundo, ¿no? Ahorita desafortunadamente en temas, por ejemplo, de la atención a las niñas y a los niños en conflictos de guerra, en conflictos armados, en desplazamiento forzoso. La siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, a partir de esta primera convención o esta primera declaración en la cual lo que decía Englantin Jeff es básicamente enunciaba derechos básicos, ¿no? Que todas las niñas y los niños tuvieran esta posibilidad de alimento, de cobijo, de una persona que les cuidara, de estar protegidos. Y esto es lo primero, lo que forma parte para establecer muchos años después lo que hoy conocemos como la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño es este documento que habla y enumera sobre cuáles son los derechos de las niñas y de los niños. Es un documento muy completo, es un tratado de derechos humanos muy completo que integra una protección muy amplia y es un instrumento fundamental para el respeto de los derechos humanos. Fue aprobada el 10 de diciembre
de 1954 como un proyecto, como una buena intención, pero hasta muchísimos años después es que varios países la empiezan a adoptar, porque además esto traía consigo muchas implicaciones, ¿no? Bueno, sí aceptamos que las niñas y los niños tengan derechos, decían los estados, pero ¿cómo le vamos a hacer para garantizarlos, no? Hace falta recursos, hace falta educación, hace falta muchísimas cosas, pero fue una base muy importante para que muchos años después ya muchos países lográramos también firmar esta convención. En México se aprobó el 20 de noviembre de 1989 y esto es muy importante también tenerlo en mente porque muchas personas que nacimos antes de esta fecha, pues básicamente nacimos todavía sin que estuvieran establecidos los derechos del niño en ese momento, ¿no? Como quien dice, todavía no teníamos derechos. Y puede ser que esta sea una de las razones por las cuales nos cuesta a veces como personas adultas reconocer los derechos de las niñas y de los niños. De repente pensamos, bueno, si a nosotros nos educaron de la forma en la que nos educaron y estamos bien y somos personas de bien, pues ¿por qué son necesarios los derechos, no? Pero son importantes y son necesarios, ahora lo vamos a ver. Es un documento que integra 54 artículos. Estos artículos tienen que ver con protección, con desarrollo, con educación, con salud, con el derecho a la participación y también integra medidas especiales para las niñas y los niños que viven en circunstancias muy particulares, como son, por ejemplo, niñas y niños que viven en contextos de guerra, en conflicto armado, niñas y niños que son violentados, que han sido captados para la trata de personas. Entonces, es un tratado muy importante y que en nuestro país, afortunadamente también, aunque tenemos mucho camino que recorrer y mucho por delante, esta Convención de los Derechos del Niño se ha logrado integrar también y traducir a una ley de protección de los derechos de las niñas y de los niños. Entonces, es algo que es muy importante para nosotros como organización, pero también como sociedad, el contar con leyes y con herramientas que nos permita garantizar la protección y que las niñas y los niños puedan ejercer sus derechos y vivir plenamente. La siguiente, por favor. La convención, ya les decía, tiene 54 artículos, es un instrumento legal que a veces puede estar muy difícil de comprender, sobre todo para las familias. Entonces, todos los derechos están también regidos por estos principios, ¿no? Que, digamos, son como los aspectos más importantes de los derechos de las niñas y de los niños. El primero, que está hasta arriba en amarillo, tiene que ver con el interés superior de la niñez. ¿Qué es esto del interés superior de la niñez? Pues es prácticamente que ante alguna circunstancia o en el día a día en que las niñas y los niños se desenvuelven, siempre hay un porqué de hacer lo que hacemos, ¿no? Y ese porqué tiene que estar, tiene que ir orientado para buscar el máximo bienestar de las niñas y de los niños, ¿no? Y el interés superior implica también qué es lo mejor para cada niño en situaciones particulares. Es decir, el interés superior no es el mismo para todas las niñas y para todos los niños. Es un principio que aplica para todos, pero que cambiará de acuerdo a las circunstancias. Lo que busca la convención, lo que buscan los derechos de las niñas y de los niños es que crezcan, que haya una supervivencia, pero que además puedan desarrollarse plenamente. Los derechos están orientados para un desarrollo adecuado y para una vida plena. Integra también la participación. A veces también la participación suele ser un tema difícil con las niñas y con los niños, sobre todo cuando son muy chiquitos, porque pensamos que si no hablan, si todavía no se comunican, no pueden decir lo que piensan, o que a lo mejor porque están muy pequeños, no nos detenemos a comunicarles cosas que les afectan, ¿no? Pero como familias tenemos una posibilidad muy importante ahí de ir poniendo las bases para que puedan ejercer su derecho a la participación, tengan la edad que tengan, ¿no? Y este otro principio que es de no discriminación, que esto implica que todos los derechos aplican para todas las niñas y para todos los niños sin excepción.
No importa de qué sexo son, no importa de qué cultura son, no importa de qué religión son, todos los derechos aplican para todas y todos los niños. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido es muy importante también poder compartirles ya cómo lo podemos ir integrando en nuestra interacción con las niñas y con los niños y por qué es tan importante. Algo que nos resulta fundamental y que hemos, a partir del trabajo que estamos haciendo con las familias, identificado, es que a veces, lo que les compartí al principio, ¿no? Como para nosotros estábamos en un contexto diferente, a veces pareciera que los derechos de las niñas y de los niños no son tan importantes o que no son tan necesarios. Pero hay una cosa que para nosotros siempre es muy importante compartir, invitar, y es a identificar también desde qué perspectiva me relaciono yo con las niñas y con los niños. Es decir, ¿qué pienso yo de las niñas y de los niños? ¿Qué pienso? Que son personas que no pueden pensar, que son personas que no pueden decidir, que son personas que no pueden participar y que son personas que tienen que hacer lo que yo digo que tienen que hacer. O pienso que son personas que están en desarrollo y que pueden dar sus puntos de vista y que pueden contribuir en su entorno y que tienen derecho a estar informados. Es decir, lo que nosotros pensemos de las niñas y de los niños nos va a llevar a hacer las cosas en caminos distintos. Si yo pienso que las niñas y que los niños no pueden decidir, por ejemplo, por sí solos, entonces es muy difícil que yo les pregunte sobre las cosas que les afectan, ¿no? O a veces también como personas adultas en nuestra cultura, por ejemplo, solemos preguntarles cosas, pero ya no integramos su opinión, ¿no? Les preguntamos, bueno, ¿y qué te gustaría hacer en la tarde? Por ejemplo, son ejemplos muy concretos, pero muy también desde ahí es que vamos empujando los derechos. Y nos dicen, queremos ir a jugar. Ah, pero nosotros no tenemos ganas de jugar. Entonces, de alguna manera yo ya cumplo con preguntarle, pero no integro del todo su opinión, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos siempre, bueno, ¿qué pienso yo de las niñas y de los niños? Para irnos abriendo camino también a otras formas de verles y de mirarles. Es importante también reconocer qué creencias sobre la niñez son importantes transformar, ¿no? ¿Qué creemos? A veces en las escuelas, sobre todo en las escuelas, una de las cosas que más nos comparten es, bueno, es que si las niñas y los niños tienen derechos, ¿dónde quedan sus responsabilidades? Si solo vemos que tienen derecho y que nosotros les tenemos que dar y les tenemos que dar, ¿dónde están las responsabilidades de las niñas y los niños, sus obligaciones? Y es muy importante también compartir que esto es algo que nosotros les vamos enseñando y que nosotros les vamos compartiendo, cómo son responsables, cómo pueden también ir tomando acción y siendo proactivos en su propio desarrollo. Pero sí me gustaría también dejar muy en claro que desde esta lógica de los derechos, las niñas y los niños no tienen obligaciones. Es la obligación de los adultos, es la obligación de las instituciones, del Estado mexicano, de las familias, de las escuelas, garantizar los derechos de la niñez. Y es importante educarles para que haya corresponsabilidad, para que si van a la escuela y ejercen su derecho a la educación, también puedan tener una corresponsabilidad muy activa en sus tareas, en responsabilidades a lo mejor muy chiquitas como recordar qué les dejaron llevar de material, cosas que les van a ayudar por supuesto, a su desarrollo, pero que no tienen la obligación de hacer, ¿no? Sino la responsabilidad, la corresponsabilidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque necesitamos también transformar esto que a veces pensamos, ¿no? Es que si es que tienen obligaciones, ¿no? Nos pasa mucho con el juego, por ejemplo. El juego es un derecho que está ahí en este documento que les mostraba de la convención. Es un derecho particular. Las niñas y los niños tienen derecho al juego, al descanso y a la recreación. Pero a veces pensamos que si no hacen su tarea o que si no cumplen con sus responsabilidades o si no se comen lo que les damos,
Entonces hay que castigarlos y les decimos que no van a jugar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros les decimos no vas a jugar porque no hiciste tu tarea, en realidad lo que estamos haciendo es condicionarles su derecho al juego. Y los derechos no se pueden condicionar. Eso también es algo muy importante que tener en cuenta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, implementar algún tipo de consecuencia diferente, que sea más proactiva, que sea más importante, en términos de que les genere algo, que les haga sentido, pero que de ninguna manera, y que esté relacionado con lo que queremos educar, pero de ninguna manera podemos condicionar sus derechos. Los derechos son las cosas que no están, digamos, en juego, que no pueden ser condicionadas. Yo creo que todas y todos podríamos, ¿no? Decir que sería una barbarie, por ejemplo, decir, si no haces tu tarea te dejo sin comer, ¿no? Así es, de esa misma importancia es, por ejemplo, el juego, es el descanso, ¿no? Es un derecho de igual de importante que el derecho a la alimentación. Entonces, estas creencias de castigarles, quitándoles, por ejemplo, estos aspectos que sí son derechos, son ideas que como sociedad necesitamos transformar. Es importante también reconocer que las niñas y los niños son personas con derechos y no propiedad de los adultos. Si bien nosotros tenemos una responsabilidad muy importante, porque son nuestros hijos y nuestras hijas y de nosotros dependerá su desarrollo, no somos dueños de otras personas. Estamos para garantizar sus derechos, estamos para acompañarles, estamos para criarles con amor y con respeto, pero cuando nosotros pensamos es que es de mi propiedad, pueden surgir cosas que no son del todo adecuadas en la interacción, ¿no? Yo no digo, por ejemplo, bueno, es que tal persona entre adultos es inconcebible pensarlo, ¿no? Incluso ahora, afortunadamente, ya es hemos logrado, por ejemplo, avanzar un poquito en términos de igualdad y decir, bueno, es que ningún hombre podría decir que su pareja es su propiedad, ¿no? Me puede decir, es que es mi esposa y yo hago con ella lo que quiera, pero lo seguimos diciendo de las niñas y de los niños a veces, ¿no? Entonces son estas ideas que socialmente es importante que transformemos, que nos cuestionemos y que asumamos que las niñas y que los niños a veces incluso pueden pensar distinto a nosotros y pueden querer cosas distintas y está bien porque están en su derecho. Y ya es cuestión de nuestra forma de relacionarnos, cómo les compartimos por qué es importante hacer una cosa, por qué es importante lavarse las manitas, por qué es importante hacer su tarea, por qué es importante ayudar en casa con las responsabilidades y les vamos guiando, eso es fundamental, pero no podemos condicionarles, ¿no? O no podemos castigarles porque no hacen las cosas que nosotros queremos que hagan desde la idea que son de nuestra propiedad. Esa sería la invitación a transformar, ¿no? Estas ideas que no son tan adecuadas. También es muy importante reconocer que el Estado principalmente es el garante de los derechos de la niñez, es decir, estamos hablando de derechos como la educación, de derechos como a la protección social, de derechos a la salud, ¿no? Del derecho a una vida digna y que esto no puede ser posible, pues bueno, si el Estado no pone las condiciones, ¿no? Esto es también importante ir diferenciando de quién es la responsabilidad en qué cosas. Y la familia tenemos toda esta responsabilidad de ir poniendo las bases y generando condiciones para que las niñas y los niños primero conozcan que tienen derechos, en segundo respetando también sus derechos y en tercer lugar ayudándoles a irlos integrando con corresponsabilidad, ¿no? Con mucha autonomía, pero también con esta responsabilidad, la responsabilidad que conlleva el tener un derecho. Y bueno, también asumir que tienen capacidades y facultades para el ejercicio de sus derechos en cada una de las etapas del desarrollo. Esto es importante porque a veces pensamos que los más chiquitos y las más chiquitas pues no pueden ejercer sus derechos. Y hay algo que desde esta lógica le llamamos la autonomía
ay, se me acaba de ir el nombre, progresiva, la autonomía progresiva, que es cómo vamos compartiendo esto con las niñas y con los niños a partir de cómo pueden comprendernos y de su edad. Es decir, ¿cómo le hago para que mi hijo o mi hija de 2 años comprenda que lo que ella me está diciendo está bien, que su opinión es importante para mí? ¿Qué es lo que no se vale? Decir, no pido su opinión o no identifico qué es lo que me quiere decir porque no lo entiendo, porque no habla. Entonces, mejor no le pregunto, ¿no? Eso es lo que no se vale. Tenemos que ser muy creativas y muy creativos y también tener en cuenta que sobre todo en la primera infancia, pues las niñas y los niños se comunican muchísimo más desde el comportamiento, ¿no? Lo que hacen nos dice mucho. A veces cuando están enojados o cuando están cansados o cuando no están de acuerdo, generalmente tendrán comportamientos no adecuados, ¿no? Como coloquialmente decimos, se portan mal. Y eso es una forma de comunicarnos, que hay algo que no está funcionando. Nosotros tenemos esta responsabilidad con cada una de nuestras hijas y de nuestros hijos, bueno, traducir un poco ese comportamiento, ¿no? A lo que nos quieren decir y poder escucharles a partir de ahí, ¿no? A veces pensamos también en esta lógica mucho de adultos y quisiéramos, ¿no? Que nuestros hijos en todas las edades nos dijeran, ay, mamá, fíjate que no estoy de acuerdo contigo, pero no importa, lo voy a hacer, ¿no? O voy a cumplir con mis responsabilidades, pero no estoy de acuerdo. Pues no lo van a hacer, ¿no? Tendríamos que llegar ahí eventualmente, pero muchas veces se van a enojar, no van a querer hacer las cosas, nos van a querer o nos van a contestar mal, pero al final esto es una forma también de comunicar su opinión, de comunicar lo que están necesitando. Y es muy importante lograr vincularnos tanto con nuestras hijas y nuestros hijos que podamos comprender y traducir ese lenguaje, ¿no? Y ahí, en estos ejemplos, muy en lo cotidiano, estamos garantizando que nuestras hijas y nuestros hijos tengan el derecho de expresarse, por ejemplo. Pues no necesitan participar en foros, no necesitan ir a eventos, no necesitan hacer un pliego, un petitorio o un escrito para ejercer este derecho. Lo pueden hacer en su día a día. También es muy importante que podamos abrir mucho nuestra perspectiva, tener mucha apertura para reconocer que las niñas y que los niños, y que es mucho lo que se busca con esto de los derechos, poder asumir que están en igualdad de condiciones que las personas adultas, que hay una dinámica de poder muy importante que no podemos no tomar en cuenta entre personas adultas y niñas y niños. Es decir, nosotros naturalmente, por la dinámica jerárquica de nuestra sociedad, vamos a tener siempre más poder que las niñas y que los niños. Y muchas veces nuestra palabra es la última y muchas veces, claro, todas las familias, desde luego, vamos pensando en que lo hacemos buscando lo mejor para nuestras hijas y nuestros hijos. Pero es muy importante también que para tomar esa decisión podamos haber escuchado a nuestras hijas, que podamos también haber observado qué es lo que necesitan nuestros hijos e hijas, y también asumir cuándo estamos nosotros abusando de este poder de adultos, ¿no? Cuando yo lo estoy haciendo porque es lo más fácil para mí decir así se hacen las cosas y punto, o cuando no estoy dispuesta ni siquiera a abrirme, ¿no? A esta visión y decir yo no tengo por qué pedirles opinión, se hace lo que yo digo y punto, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto, que lo que se busca con los derechos humanos de las niñas y de los niños es poder asumir que son personas en igual de condiciones que nosotros como personas adultas, con características muy particulares, con necesidades también muy particulares, que dependen de nosotros, por supuesto, cubrirlas, pero que son personas completas y son personas que tienen derechos y el derecho a ejercerlos también, ¿no? Esto, pues lo que buscamos es que nos lleven a relaciones más horizontales, a relaciones donde haya una escucha mutua, donde también tengamos respeto, donde no
en nuestra cultura, sobre todo en nuestro país, muchas veces pensamos, ¿no? De estas ideas que tenemos mucho como cultura, que un niño bien educado es, o una niña muy bien educado es aquella que respeta a los adultos, ¿no? Pero si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y nosotros respetamos a las niñas y a los niños? De la misma forma que exigimos su respeto, es estas preguntas que a mí me gusta mucho hacerlas para la reflexión, ¿no? Para decir, bueno, cuando yo me las hice, dije, pues claro, yo nunca me había puesto a pensar que las niñas y los niños a lo mejor también sentían que eran respetados o no, ¿no? Que también son personas. Entonces, es muy importante ir integrando estas reflexiones en el día a día. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque necesitamos diferenciar, bueno, primero comprender que la cultura en la que vivimos, el contexto en el que vivimos es un contexto que no toma muchas veces en cuenta a las niñas y a los niños, que no les da el nivel de importancia que tienen y que a veces nos perdemos una oportunidad muy valiosa de poder también construir, bueno, más que construir, acompañar a las niñas y a los niños a que sean personas responsables, que logren ejercer una ciudadanía responsable y que así pueda transformarse la sociedad en la que estamos. Pero antes de eso, antes de poder, yo creo que todas y todos estamos de acuerdo en decir que las niñas y los niños son el futuro, ¿no? Y que mucho de lo que sucederá y la forma en la que el mundo se irá transformando tendrá que ver en cómo ellos van a ir también sorteando las dificultades, ¿no? Que tenemos. Estamos en una circunstancia muy difícil como humanidad, con una crisis que nos está, la verdad, no sé, como afectando mucho a todas las personas en todos los niveles. O sea, a lo mejor antes decíamos, bueno, es que la crisis solamente afecta a las personas más vulnerables, ¿no? Cada vez la situación está más difícil para los contextos más difíciles, pero la verdad es que ahorita estamos en una circunstancia donde nadie nos estamos salvando de nada, donde tenemos ya una circunstancia de tanta violencia, una circunstancia de tanta, pues no sé, incluso violencia económica, crisis económica, nos estamos acabando el planeta. Y las niñas y los niños serán los adultos que tendrán que lidiar con eso, ¿no? Que tendrán que buscar todas las formas posibles para contrarrestar un poco el mundo que les estamos dejando. Y que algo que para nosotros como organización es súper importante compartir es que como adultos hoy podamos tomar esa responsabilidad, asumir esa responsabilidad del mundo que les estamos dejando. Y que lo que nosotros estamos haciendo hoy les va a afectar después y que lo menos que merecen las niñas y los niños es que les brindemos las herramientas necesarias para que puedan afrontar lo que les va a tocar afrontar, ¿no? Porque si nosotros estamos viviendo hoy en crisis, la que les va a tocar a ellos y a ellas va a ser súper, súper difícil, todavía más de lo que vivimos ahora. Entonces, nuestra responsabilidad como adultos es poder asumir que tenemos que cambiar nuestras ideas, que tenemos que cambiar la forma en la que estamos educando, no cambiar, tal vez mejorar, si es posible, y mirarles de otra manera, y mirarles como las personas íntegras que son, ¿no? En nuestra cultura hemos asumido que las niñas y que los niños son nuestra propiedad privada, que hay que modelar y corregir su comportamiento, ¿no? Para que vayan interiorizando valores y les decimos que tienen que respetar a sus hermanitas o a sus hermanitos y se los decimos gritándoles, ¿no? O se los decimos porque les estamos regañando y ahí no estamos modelando el respeto. Entonces, para nosotros es muy importante que esta responsabilidad se vea traducida en el modelaje. ¿Cómo vamos a modelar lo que estamos compartiendo con las niñas y con los niños, ¿no? Que si yo le digo justo, oye, lo veo que le pega a su hermano o a su hermana,
y que lo que hemos hecho durante muchos años es ir y reprenderle y gritarle que no se debe y que se respeta, eso es lo que hay que cambiar, ¿no? ¿Cómo enseñamos el respeto? Respetando, ¿no? ¿Cómo enseñamos la honestidad? Siendo honestos. ¿Cómo enseñamos la no violencia siendo no violentos, ¿no? Es muy importante que asumamos esta responsabilidad. Entonces, cuando hablábamos de que las niñas y los niños están educándose o están creándose, además también con esta perspectiva de derechos, es cuando asumimos que son personas, ¿no? Que no son de nuestra propiedad, que nosotros tenemos la responsabilidad de irlos apoyando y acompañando en su crecimiento. Y también vamos comprendiendo que sus comportamientos son manifestaciones de sus emociones, ¿no? Y por lo tanto nosotros vamos atendiendo esas emociones y esas necesidades. En nuestra cultura también, de manera muy general, vemos que la relación, esto que les compartía, ¿no? Entre adultos y niños es muy vertical, ¿no? Nosotros siempre tenemos la razón, siempre tenemos la última palabra, sabemos qué es lo mejor, sabemos qué es lo que necesitan, pero esto nos ha llevado siempre a ejercer mucho control sobre las niñas y los niños. Y la realidad desde lo que estamos buscando con este enfoque de derechos es poder ir cada vez más sensibilizando sobre que esta relación entre las niñas, niños y las personas adultas pueda ser horizontal y de un aprendizaje mutuo, ¿no? Yo creo que quienes somos mamás y papás, una de las cosas más valiosas de este proceso de la maternidad y la paternidad es tener esta oportunidad de aprender de las niñas y de los niños, ¿no? De aprender de su forma sencilla, de aprender de su honestidad, de aprender de su creatividad, de aprender de su forma en afrontar los problemas. Cuando asumimos que también podemos reaprender de las niñas y de los niños, estamos abriendo una posibilidad de relación diferente. Generalmente nosotros como adultos también solemos tomar este control, ¿no? En la relación. Y desde este enfoque de derechos y desde lo que se está promoviendo también, quisiéramos compartir esta idea de ir generando también otros adultos, ¿no? Una forma diferente de ser adultos y una forma diferente de acompañarles, de generar vínculos de apego seguros, donde las niñas y los niños se sientan seguros y seguras con nosotros. Que dejemos esta dinámica, ¿no? En nuestro país, en nuestra cultura, de tenerle miedo a mamá y a papá, ¿no? A veces, yo creo que nuestra generaciones más adelante, muchas veces siempre es que yo respetaba a mi mamá y a mi papá y yo pregunto, sobre todo a las mamás y a papás con los que trabajamos, siempre les pregunto, ¿era respeto o era miedo? ¿No? Y generalmente era miedo. Teníamos mucho miedo porque no tenían, y también eso es una realidad, nuestros papás, las personas anteriormente no tenían la información que hoy tenemos, ni las posibilidades de contar con estos espacios, por ejemplo, ¿no? No tenían tanto acercamiento y no había personas que les acompañaran también a pensar las cosas de otra manera. Esto ha cambiado y afortunadamente hoy sí existe esta información y afortunadamente podemos echar mano de esta información. Entonces, quisiéramos, ¿no? Compartir desde esta lógica de los derechos que buscamos también sensibilizarnos para ser otro tipo de adultos, donde las niñas y los niños nos respeten porque se sienten seguras con nosotras y con nosotros, ¿no? El miedo que nosotros sentíamos cuando fuimos niñas o niños, ¿no? Pues era porque si hacíamos algo mal, seguro nos iban a regañar o nos iban a pegar o nos iban a castigar, ¿no? Pero queremos también cambiar esa idea cultural de que hay que tenerle miedo a mamá y a papá porque en realidad mamá y papá son las personas que creo que haríamos todo para que nuestras hijas y nuestros hijos estuvieran seguros. Y entonces a veces es contradictorio, ¿no?
cómo quiero que mi hijo y mi hija esté seguro, pero al mismo tiempo también yo le genero miedo. Es como ir reflexionando sobre estas interacciones. Entonces, para mí también es muy importante compartir esto, ¿no? En un sentido más de seamos esas personas que brindan seguridad y que brindan acompañamiento. También es bien importante que muchas veces lo que esperamos de las niñas y de los niños son cosas que nosotros, como nosotros quisiéramos que se portaran, ¿no? Entonces, yo quiero que se porte bien, que no haga travesura, que no, no sé, que sea callado o que sea más, menos tímido, no sé, como que generalmente tendemos a tener expectativas. Y si lo pensamos bien, no nada más de las niñas y de los niños, ¿no? Como que en general siempre tenemos expectativas sobre las otras personas. Pero es muy importante también reconocer que las niñas y que los niños pueden afectarse cuando estas expectativas no las cumplen, ¿no? Porque entonces lo que parecía es que les condicionamos el amor, ¿no? Entonces, si no te portas bien, no te quiero. O si no te portas bien, no paso tanto tiempo contigo. Te privo de mi compañía o es que como tú no me haces caso, pues mejor ya no te hablo, ¿no? Y quisiéramos como moldearlos, ¿no? Que fueran como nosotros quisiéramos, pero ellos y ellas tienen también una personalidad, tienen una forma de ser, que aunque a nosotros nos cueste trabajo, pues es su forma de ser y que educarles significa más hacerles, acompañarles en que esa forma de ser pueda estar también muy vinculada al respeto de otras formas de ser de las y de los demás, ¿no? Que se dirijan a los demás con respeto, que se dirijan a los demás con cortesía, sin que tengan que cambiar ellos su esencia, ¿no? Entonces, quisiéramos también compartir que además, desde esta lógica de los derechos, hay una parte muy importante, que es que las niñas y los niños tengan estas posibilidades de protección que se traducen en mucha aceptación y amor incondicional, ¿no? Que sepan que les queremos aunque no se porten bien, que sepan que les queremos aunque hoy hayan hecho una travesura, aunque hoy no hayan cumplido con mis expectativas, que no importa, que no pasa nada, que no les voy a dejar de querer. Crecer con esa seguridad, ¿no? De que alguien me ama y me quiere incondicionalmente, es uno de los factores más importantes para la salud mental. Hoy la circunstancia que estamos viviendo y que a partir de la pandemia se disparó muchísimo en torno a todas estas dificultades que tenemos para la salud mental, nos pueden dar luz de esto, ¿no? Todos los problemas, la mayoría de los problemas relacionados con salud mental tienen que ver en cómo vivimos nuestra niñez y en ese sentido ofrecerles a las niñas y a los niños una forma distinta puede ser un factor protector para una salud mental adecuada. También es muy importante que tengamos en cuenta que nuestra cultura es muy competitiva, ¿no? Que siempre buscamos que nuestras hijas y nuestros hijos sean los mejores, claro, porque nosotros así fuimos también educados y porque así es en general el contexto, porque si tú no demuestras que eres el mejor en tal cosa, no te contratan, o porque si no demuestras que eres el mejor trabajador, a lo mejor en una fábrica o en algo, no te van a dar tu bono, ¿no? Entonces estamos siempre con esta presión de ser mejor, que la vamos compartiendo de alguna manera con las niñas y con los niños, ¿no? Entonces, si tú no sacas los 10 en la escuela, pues ¿para qué vas, no? De estar compitiendo. Y en esa lógica, incluso a veces les presionamos, ¿no? Y les queremos que pasen de una etapa a otra muy rápido, ¿no? Que si ya camina, que si ya gatea, ahora ya queremos que camine rápido. Que si ya camina, que ya queremos que hable, que si ya habla, ya queremos que lea, ¿no? Y eso a veces
hace que las niñas y que los niños lo hagan, por supuesto, pero que no tengan tiempo de afianzar muchas habilidades necesarias con respecto de su edad. Las niñas y los niños tienen un desarrollo evolutivo que hay que respetar y esto también es fundamental. Necesitamos respetar sus procesos de desarrollo, necesitamos darles tiempo para que adquieran habilidades. No es tan importante que lean a los 5 años como es de importante que se sientan seguros emocionalmente, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que necesitamos ir priorizando y también cambiar esta noción. Eventualmente van a leer y les va a gustar y lo van a hacer, pero si les metemos presión desde muy pequeñitos, habilidades que necesitan afianzar las van a perder y que después pueden tener consecuencias también, ¿no? Entonces, esta parte también de poder darles espacio, acompañarles sin esta presión social muchas veces, ¿no? Y es fuerte, yo lo entiendo porque muchas veces tenemos niñas o niños pequeños, sobre todo, siempre las preguntas en el entorno social, si es bebé, ¿ya camina? Ay, ya tiene 1 año y no camina. Ay, pero ¿cómo es que ya tiene 2 años y no habla? Pero ¿cómo es que ya tiene 6 y no lee, no? Como que esta presión a nosotros también nos va presionando y pensamos que nuestras hijas y nuestros hijos tal vez están atrasándose o tal vez tienen problemas, pero en realidad es eso, es una locura de prisas que llevamos que no vale la pena porque las niñas y los niños van a un ritmo diferente. E ir a los ritmos de las niñas y de los niños es respetar su desarrollo. Y cuando respetamos su desarrollo, estamos garantizando este derecho al desarrollo. Entonces es muy importante también poder respetar esos tiempos. Y sobre todo, también ir teniendo en mente que todo lo que podamos compartir con nuestras hijas y con nuestros hijos desde esta lógica de los derechos, es decir, desde la participación, desde el reconocer que es una persona valiosa, es entre más temprano lo hagamos, aquí sí, entre más temprano mejor, ¿no? Entre más, además porque a mí como adulta me genera esta costumbre, por decirlo de alguna manera, de tomar en cuenta a las niñas y a los niños, ¿no? No me espero a que tengan 5 años o 7 años, ¿no? Sino que desde ahora yo estoy desde lo más temprano que puedo, asumiendo que mi hijo, que mi hija tiene derechos y que puede irlos ejerciendo, ¿no? Que me interesa qué opina, que me interesa cuál es lo mejor para su desarrollo, que me interesa cómo puedo acompañarle de mejor manera. Y hacérselo ver y hacérselo notar es muy importante. La siguiente, por favor. Y bueno, también generalmente que nosotros vamos en esta lógica también muy competitiva, ¿no? Vamos marcando la pauta y demás. A veces perdemos el foco de lo que las niñas y los niños realmente quieren o necesitan y entonces ahí no estamos tampoco considerando cuáles son sus intereses y su opinión, ¿no? La parte de acompañar a las niñas y a los niños es importante porque acompañar significa casi no intervenir o intervenir solo cuando sea necesario. Y algo que es muy importante desde este enfoque de derechos siempre es que toda esta parte emocional es prioritaria, ¿no? Ya les decía hace un ratito, no solo para la salud mental, sino también porque esto genera una salud en general, o sea, no es que lo que voy a hacer hoy le va a beneficiar a mi hijo, a mi hija en 20 años, que sí, sino que le está haciendo vivir de una manera plena hoy, ¿no? Que hoy, si respeto sus emociones y si se las acompaño, hoy se ha sentido segura, hoy se ha sentido escuchada, hoy se ha sentido tomada en cuenta y esas 3 cosas son sus derechos.
Entonces yo como mamá hoy se los he garantizado. Y esto sin duda para su futuro va a ser un factor protector muy importante, pero hoy se ha sentido así, hoy he garantizado sus derechos. Entonces también es muy importante que el enfoque de derechos lo que nos ayuda es ver a los niños y a las niñas como personas que son ahora y no como las personas que van a ser en un futuro, ¿no? Y finalmente, algo que es súper, súper importante, que hemos tenido también ya un avance muy importante dentro del país, y es que está ya prohibido el castigo físico y humillante como una forma de educación, ¿no? Volvemos a lo cultural y volvemos siempre a esta, pues sí, a esta noción, a esta idea que tenemos muy arraigada de que si no corregimos, si no castigamos, si no educamos de esa manera, es como si no estuviéramos educando, ¿no? Pero no, las niñas y los niños tienen otras formas de aprendizaje, hay otras maneras de educar también, no solo aquellas que conocemos, y hay mucha información también que podemos ir integrando. Entonces, siempre para nosotros es muy importante recordar a las familias que jamás, bajo ninguna circunstancia, el castigo físico y humillante es válido ni justificable, ¿no? Que nosotros necesitemos recursos, es importante reconocerlo, ¿no? Que no tengamos recursos para hacerlo de otra manera, es importante que lo reconozcamos y que busquemos otros recursos entonces, ¿no? Que busquemos otras formas, pero no podemos justificar le pegué porque se portó mal, ¿no? Insisto, las niñas y los niños también son personas y es algo que a lo mejor yo no diría de mi amiga, ¿no? Ay, es que hoy no me hizo caso cuando le estaba hablando y le di una cachetada. Eso es impensable en las personas adultas, ¿no? Pero a veces pensamos que está bien si lo hacemos con las niñas y con los niños. Y no, necesitamos ir buscando otras formas de poderles hacer ver que hay también otras formas, que no puede pegar, que no puede gritar, que no puede a lo mejor faltar el respeto a su hermano, a su hermana, pero no desde este castigo, ¿no? Desde esta lógica. Entonces, por eso es importante y por eso existen también los derechos, ¿no? Con esta intención de poder ir cambiando estas ideas, e ir transformando nuestra cultura hacia algo más respetuoso. Yo finalizaría también compartiéndoles que tampoco se trata como de que los derechos de las niñas y de los niños son un documento legal que tenemos que cumplir a rajatabla, porque si no, entonces ahora nos van a poner un tache como malas mamás o malos papás, ¿no? No. En realidad, con los derechos lo que se busca es la transformación social, es que tengamos estos de acuerdos de convivencia, que al final esos son los derechos, son acuerdos de convivencia como humanidad para lograr que las niñas y los niños sean respetados y respetadas y que eso pasa por reeducarnos a nosotros también, ¿no? Que eso pasa por hacer conciencia desde mi propia persona, como mamá, como acompañante, como maestra, como educadora, ¿cómo voy a hacer para integrar esto, para cambiar mi forma de relacionarme y también para compartir con las niñas y con los niños sobre esto tan importante que son los derechos que tienen? Entonces, bueno, yo cierro con esto y bueno, ha sido un gusto poder compartir también esta información el día de hoy en nuestra página que está aquí en la presentación. Ustedes podrán encontrar también mucho más material para que puedan ahondar en algunos elementos sobre crianza con ternura, sobre cómo integrar esta perspectiva de los derechos de las niñas y de los niños. Pues bueno, por mi parte eso sería todo. Pues muchísimas gracias, Samantha. Creo que cuando uno habla de derechos de las niñas y los niños, casi siempre se te viene la imagen hacia el decálogo y los puntitos, ¿no? Que se tiene que aprender para recitar, ¿no? Y realmente no hacemos esta reflexión o esta reflexión de cómo esto se puede transformar, cómo nosotros como padres en la educación de nuestros hijos, ¿no? Si realmente los estamos respetando. Y a mí me llama muchísimo la atención y
y creo que estuvo muy interesante porque, como decías, es un momento para reflexionar, uno, que no son de nuestra propiedad, ¿no? Porque parece, sí, tienes toda la razón, que son los niños y estos son míos, ¿no? Eh, y esta visión de poder ver que las niñas y los niños son personas, aunque se escuche así como medio raro, ¿no? Pero son personas que tienen sus sentimientos, emociones y todo, y que debemos irlos conduciendo tal vez, ¿no? El tema de qué tanto los escucho, qué tanto escucho a mis hijas y a mis hijas, a mis hijos, ¿no? Qué tanto realmente abro esa oportunidad para poder ver cuáles son sus necesidades y si realmente la educación que les estoy dando es educación o imposición, ¿no? Porque como decías, luego ponemos reglas que en vez de poder proyectarlos o que les ayuden a desarrollar sus habilidades, pues tal vez lo estamos reprimiendo, ¿no? Entonces, ¿y qué tanto yo como papá, como mamá puedo desarrollar y darle todas las herramientas para que se puedan ir desarrollando a su tiempo? A su tiempo. Y como decimos, pues son copias, los niños van aprendiendo. Entonces, ¿cómo les exijo si yo no lo hago, no? ¿Qué tanto realmente tengo que verme hacia mí, a ver cómo son mis actos y mis actos hacia ellos? Si realmente lo que les estoy pidiendo como honestidad, respeto, no violencia, si realmente lo estamos haciendo. Entonces, la verdad es que me encantó el tema de la reflexión, ¿no? Porque son cosas cotidianas que no las hacemos y que al final son derechos de las niñas y los niños y que lo único que necesitamos es aceptarlos, como decías, el amor incondicional, el brindarles una seguridad o las herramientas que le ayuden a fomentar todas lo que son sus habilidades, ¿no? Y estamos en el momento de transformar esta sociedad, transformar, de reeducarnos, de reconstruirnos. Eh, la pandemia fue un buen ejemplo de que tenemos que empezar de nuevo, ¿no? Fue como un punto de aparte y nos metió a la convivencia todos en la casa, todos en familia, y ahora sí, ¿no? Es un tema de reinventarse y muchísimas gracias, Samantha. Yo creo que si nos permites podríamos, creo que tener mucho más oportunidades contigo precisamente sobre esta crianza con ternura, porque es una forma diferente de reeducarnos, ¿no? De cómo enseñar, cómo aprendimos y que era normal en ese tiempo, ¿no? En el tiempo que nos tocó nuestra niñez, pero ahora pues tenemos que ir replanteando como sociedad, como humanidad, ¿no? Esta nueva esperanza y que los niños sean pues más felices en su vida, más plenos dentro de lo que sería su desarrollo, ¿no? Entonces, te lo agradezco muchísimo, Samantha. No sé si quieras agregar alguna otra cosa. No, pues muchísimas gracias. Encantadas nosotras de seguir colaborando y de compartir estos temas que son tan importantes, justo porque creo que en la reflexión empieza el cambio, ¿no? Siempre y poder también como, como asumir que no se trata de ay, solo hay que ver a los niños y demás, sino también implica vernos a nosotros como personas, ¿no? Sí, Implica mucho trabajo con nosotras mismas y eso es muy importante también para las familias, ¿no? El poder reflexionar cada quien a partir de sus propios procesos, para nosotros es fundamental porque no la tenemos fácil, ¿no? Eso, como dices, la pandemia ha sido un parteaguas y creo que más que nunca hemos visto todo lo que necesitamos retransformar, ¿no? claro. No, pues muchísimas gracias. De verdad, el agradecimiento a todos allá en Save the Children, que siempre han estado con nosotros apoyándonos y fomentando estas actividades. Igualmente a todos los que nos ven a través de la página y en las redes sociales, pues les agradezco mucho lo que es su presencia y pues estaremos tratando de subir este tipo de videos para poder llegar mucho más a sus casas y que este tema de reflexión y de transformación nos llegue a todos, ¿no? Por el bienestar de las niñas y de los niños. Entonces, les agradezco mucho, les reitero el saludo del doctor Arturo Olivares Cerda, nuestro secretario general, y estaremos subiendo más información sobre estos temas. Muchas gracias y feliz Día del Niño y de la Niña. Gracias. Hasta Gracias. luego.